Hola, vamos a estar dando ejemplos, 7 ejemplos de los problemas de los capítulos 27 y 28, que son las unidades que se están programando para Física 2. Recordamos que nuestro texto es Física Universitaria con Física Moderna de las colecciones de Sierra-Szymanski, volumen 2. Como hemos dicho, el capítulo 27 habla de fuerzas que el campo magnético hace sobre cargas en movimiento y el número 28 habla sobre fuentes de campo magnético. Vamos a empezar de una vez y vamos a comenzar leyendo el primer problema. El primer problema dice así. Un ion nitruro, carga 3-, ingresa en un campo horizontal de 3,50 microteslas a la derecha, con velocidad vertical ascendente de 2,00 megametros por segundo. Calcule la fuerza sobre el ion producida por el campo. Me gustaría que tomáramos en cuenta que cuando aquí dice vertical ascendente no se refiere a que está subiendo el valor de la rapidez, sino que la dirección es vertical hacia arriba, o sea, lo que nosotros llamamos Y positivo. Vamos entonces a ver ahora cómo resolveríamos esto. Vamos a ir apuntando unos cuantos valores aquí. La carga del ion, así como el campo magnético, y la velocidad. Ahora entonces pasemos a lo que es la solución de este problema. Ahora vamos a estar viendo en la pantalla para resolver este problemita. En realidad es un ejercicio, ¿verdad? Bueno, recordemos, teníamos en el planteamiento el valor de la carga de 3-, o sea, recordar que esto, para convertirlo a unidades internacionales, tenemos primero que ponerle la equivalencia, con lo cual esto queda siendo por 10⁻⁻⁹ coulombios. Los datos que nos han dado es que la velocidad es de 2 por 10⁻⁶, pero además nos dice que es vertical ascendente, y del campo magnético nos ha dicho que es 3,50 microteslas. Bien, esto debe resolverse en 2 etapas. La primera etapa es simplemente el cálculo del módulo. Eso no tiene mayor ciencia, ¿verdad? Para calcular el módulo del vector, bastará con multiplicar, y sin signos, ningún signo, los valores poner aquí que lo que nosotros estamos calculando es la fuerza, ¿verdad? La fuerza se da como un módulo y una dirección, vamos a decir así, una dirección. Así es que entonces el módulo, que es lo primero, sería simplemente el producto de carga por velocidad
por campo magnético. Eso sí, todo el mundo es positivo porque, como siempre lo hemos dicho, los módulos o intensidades son los tamaños, no tienen ninguna posibilidad de ser negativos. Así que en este caso tendríamos 4,8 por 19, salió el 4, 4.8 por 10 a la menos 19, multiplicado por 2 por 10 a la 6 y por 3.50 por 10 a la menos 6. Eso nos da el módulo, que es de 3,36 por 10 a la menos 18 newtons. Si hemos hecho esto hasta aquí, está muy bien, pero no hemos ganado todavía ni un punto porque eso realmente lo hace la calculadora, ¿verdad, jóvenes? Entonces ustedes lo que realmente tienen que hacer, lo que realmente es su aporte, es lo que tiene que ver con la dirección. Expliquemos un poco el caso de la dirección, ¿sí? La dirección del vector se obtiene a través de la multiplicación de la dirección del vector velocidad por el vector campo, en lo que nosotros denominamos un producto cruz. En el producto cruz, ambas componentes son perpendiculares. Aquí ya por efecto de tiempo estamos haciéndola totalmente perpendicular, pero hay ocasiones en las que solo tienen una componente en común perpendicular, ¿sí? Ahora estamos haciendo totalmente perpendicular. En este caso estamos diciendo que V está en Y que B está en X. Parece que en X, ¿verdad? Parece que hemos dicho que en X. Vamos a verificar de todas maneras. Campo horizontal a la derecha, efectivamente. Así es que si nosotros fuéramos a hacer la representación de lo que está ocurriendo, haríamos algo como esto. Decir que tenemos el campo magnético a la derecha. En la representación siempre las líneas de campo magnético son las que aparecen varias veces y el movimiento de la carga aparece una sola vez. Porque claro, estamos hablando de una sola partícula. No puede tener dos trayectorias en un mismo evento. Así es que esa partícula está entrando vertical ascendente. ¿Ya? Bueno. Esto para efectos de poder reconocer o poder hacer ustedes en caso que se les pida el correspondiente dibujo. Ahora bien, si nosotros vamos a estar trabajando la dirección como el producto V cruz B, debemos saber que la fuerza completa, ya nosotros hemos calculado lo que es el módulo, ¿verdad? La fuerza completa es Q por el producto de V cruz B. Pero esto ya dijimos que el módulo era QVB y ya lo calculamos. Falta entonces calcular ahora la dirección, que sería con los productos de las direcciones, solo las direcciones. Entonces en este caso nosotros tenemos, bueno, esto aquí nos dio 3,36 por 10 a la menos 18. 3,36 por 10 a la menos 18 newtons. Entonces ahora tenemos que hacer el producto de la dirección, que en este caso vendría siendo, que hay que recordar que hay una carga negativa por delante de lo que va a ser la multiplicación de la velocidad, que en este caso es Y, por
el campo que en este caso está en X. Pero tengamos muchísimo cuidado con lo siguiente. Este es un producto que no es conmutativo. No ser conmutativo lo que significa es que tiene que llevarse a cabo en estrictamente esa dirección. Así que entonces veamos lo que es un plano cartesiano para asignar la dirección. Yo tendría que poner, por ejemplo, esto es lo que es la regla de la mano derecha. Algunos juegan con las manos para buscar esa dirección del vector. Nosotros preferimos hacerlo así con un diagrama cartesiano y representamos cada uno de los vectores, en este caso el vector de velocidad, que es un vector ascendente, sería nuestro vector de velocidad, y por ahí mismo ponemos nuestro vector de campo magnético. Nuestro vector de campo magnético. Y dice la regla de la mano derecha que, dice así, el giro, si el giro del vector V al vector V por el camino más corto, porque acuérdense que podría ser este giro o podría ser este giro, es decir que siempre tomamos la trayectoria más corta. Por el camino más corto, el giro que une al vector V saliendo de V y para llegar a V es un giro horario, como en este caso, el signo que va a corresponder a la respuesta va a ser negativo. Entre tanto, que si nos sale antihorario, el signo va a ser positivo. En este caso nos ha salido, todo el mundo lo ve que nos ha salido un giro horario, y ese giro horario entonces está implicando que el resultado de la operación va a estar en el negativo. Ahora bien, la actuación que nosotros hemos tenido, que nos dice que la fuerza es un producto cruz, es decir, un producto que solo considera componentes perpendiculares y que además la respuesta también es perpendicular, como hemos trabajado con X y Y, sin importar si es positivo o negativo de momento, solo que hemos trabajado con componentes X y componentes Y, entonces vemos que la respuesta acá está en menos Z. Claro, esa es la respuesta del producto de Y cruz X. Sin embargo, recordar que nos hablaban de que era una carga negativa. Así es que el efecto de la carga sobre el producto cruz es cambiarle el signo. Y como aquí había dado negativo, vamos a escribir aquí para que no se nos olvide, el efecto de la carga va a ser en este caso entonces cambiarle el signo cuando es negativa. Así que hay que poner aquí que no es siempre, solamente porque en este caso es negativa. Es negativa. Y eso hace que cambiemos signo. ¿A quién le cambia el signo? Aquel que habíamos obtenido cuando hicimos el producto vectorial de velocidad por campo. Entonces recordemos, importante recordar, si el giro más corto entre V y V es el giro horario, se le pone el signo negativo al resultado. Si el giro fuese positivo, si el giro fuese antihorario, se le pondría el signo positivo. Y luego que se ha hecho este producto y se ha decidido cuál es el signo, tenemos que saber que la dirección será la que no aparecía en el producto. Es decir, si el producto es multiplicándose en X y en Y, pues la respuesta saldrá en Z. Si fuese entre Z y Y, saldría en X y así sucesivamente. Y que el efecto de la carga, cuando es negativa, le cambiaría el signo a este problema y por lo tanto nuestra respuesta final, que es lo que ustedes tendrían que responder para tener apropiadamente bien el problema en el examen, es 3,36 por 10 a la menos 18 newtons en Z. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta de este ejemplo.
tiene que dar módulo y una dirección. Vamos entonces ahora. Oh, Dios mío. No entiendo. Vamos entonces ahora, hoy se ha volado esto, ¿no? Al segundo problema. El segundo problema, que es un problema en el que también se está dando movimiento de carga, aunque obviamente es muchísimo más localizado, porque es el caso en el que nosotros lo que tenemos es el movimiento de carga en una red cristalina, es decir, en un conductor. Este conductor rectilíneo transporta corriente, por lo que acabamos de ver pues en la lectura. Nosotros lo que estamos teniendo es el vector campo magnético orientado hacia la izquierda y el vector de dirección de disminución de el potencial eléctrico, el que se llama L, y L es también, la parte modular, digamos, es el tamaño del conductor. Así que entonces para producir esto, como es el resultado de un producto vectorial, nosotros entonces recordemos que todos los vectores tienen módulo y dirección. El módulo muy sencillo, ILB, es decir, la fórmula general de todo esto, vamos a ponérsela aquí para que la recuerden. La fórmula general de todo esto es la fuerza sobre un conductor rectilíneo. Esto que va a ser nuestro módulo, y la dirección va a ser el producto de L por B. Esto es la dirección. Simplemente usted en los textos lo verá de esta manera. Y como un escalar, L cruz B, pero el vector completo. Sino que entonces cuando nosotros separamos esto en dos partes, es para hacerlo paso a paso, donde por un lado vamos a sacar el módulo del vector solamente multiplicando ILB, que en este caso I tenía, me parece que 25 amperios, L 75 centímetros, y B nos daba un valor de, permítanme un segundo, B nos daba un valor de 2,50 microteslas. Estos 2,50 microteslas, es decir, multiplicamos las tres cosas, ¿verdad? Una multiplicación muy sencilla. I por L por V eso para obtener el módulo del vector de campo, perdón, de fuerza, que nos salía pues como hemos visto 46,9. Ese es el módulo, pero no es suficiente. Tenemos que sacar la dirección. Y la dirección se va a sacar del producto L cruz B, o sea, solo las direcciones. L es la dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. Les puede aparecer directamente dos cantidades y usted tiene que saber cuál es menor que la otra. O les puede aparecer simplemente el signo más y el signo menos, donde es muy evidente que va de más a menos.
como en los circuitos eléctricos igualitos. Y el campo magnético, pues ya nos habían dicho originalmente que iba hacia la izquierda, así que el movimiento va a ser de L a B. En este caso sería un movimiento antihorario. Como en el caso del problema anterior, la antihoraria implica signo positivo. Y como aquí se ha mencionado vectores en X y vectores en Y, sabemos que el resultado está en Z. La notación de la flecha para señalar la dirección de Z, es decir, en la saliente, Z en la saliente, dice que usted lo que vería si ve salir una flecha hacia usted es un puntito. Usted que se quedaría mirando, yo saldría corriendo. Y si fuese un entrante sería en el caso de que el menor giro, el giro más pequeño entre ambos, por ejemplo, si fuera en este sentido de B a L, el giro más pequeño sería el horario, entonces tendría signo negativo en Z. El ejemplo 3 nos habla de determinar el radio y el giro, es decir, si es un giro horario o un giro antihorario, para cuando una partícula se encuentre en un campo entrante de 5 microteslas, la partícula sea un electrón y entre hacia la derecha. Bien, ¿qué ocurre? Recordemos que hemos comentado que la fuerza magnética es una fuerza perpendicular tanto a B como a V. ¿Sí? Tanto al campo magnético como a la velocidad es una fuerza magnética. Entonces, en los casos que nosotros necesitamos el radio, tenemos que dar el radio, pero además tenemos que dar el giro. Y las respuestas en el giro pueden ser antihorario o pueden ser horarias. ¿Sí? ¿De qué va a depender? Bueno, yo voy a utilizar la dirección. Voy a utilizar la dirección inicial de la partícula como su estado, digamos, su estado inicial, y voy a calcular en base al producto de las direcciones VB, pero además del signo de la carga, que en este caso la carga es negativa. Cuando la carga es positiva se queda el valor de la fuerza, la dirección que nos ha dado el producto V cruz B. En este caso la fuerza va a cambiar de signo porque la carga es negativa. Bueno, nos dicen que V va a la derecha, nos dicen que B va en la entrante porque es hacia adentro en Z. Entonces el giro más corto de V a B es el giro antihorario. Al ser el giro antihorario significa que, como hemos mencionado, X y Z, la respuesta estará en Y y además será positiva porque el antihorario es el giro positivo. ¿Sí? Bueno. Pero significa que ahora yo voy a construir un pequeño relojito en el que la manecilla es mi amiguita la V, y esa manecilla me la va a estar empujando el resultado del producto, es decir, la calidad vectorial de la fuerza, y en este caso la fuerza daría en más Y si la carga fuera positiva, pero no es el caso, así es que va a dar en menos Y. Así es que nosotros ponemos las flechitas encontrándose, ¿sí? Una para empujar a la otra, la fuerza empuja a la otra. Y en este caso, cuando la fuerza empuja, hará que el radio sea en sentido horario. Por lo tanto, la respuesta sería 2,28 metros en sentido horario. Ese es el radio y el giro. Bueno, ahora tenemos otro tipo de problema, que es el problema 4. Con el problema 4
que son los últimos 4 problemas que vamos a trabajar, son problemas relacionados con el capítulo 28, fuentes de campo magnético. Decirles que las fuentes de campo magnético no son otras que las que ya hemos estudiado anteriormente, cargas en movimiento y conductores que transportan corriente. Esto lo debíamos entender porque si hay fuerza es porque hay interacción entre componentes de un sistema y deben tener alguna propiedad que sea común. En el caso del electromagnetismo, la propiedad común es que las cargas en movimiento generan campos magnéticos y que a su vez los campos magnéticos hacen fuerza sobre esas cargas en movimiento y están interactuando con ellas. Así es que en este sentido, el problema número 4, como nosotros vemos allí, es el caso de querer saber 15 centímetros tanto a la derecha como a la izquierda de una carga que se mueve con 3 por 10 metros por segundo, 3 por 10 a la 6 metros por segundo hacia arriba, cargas de 1,6 por 10 a la menos 12 coulombios, quieren que digamos, con respecto al A y al B, que nosotros digamos cuánto vale el campo magnético. Lo que sí es obvio es que si en ambos casos está en una configuración semejante, quiere decir que los módulos son iguales. Nos están hablando de que la carga es positiva y de que esa carga se va a mover en una trayectoria rectilínea hacia arriba y quieren que midamos el campo 15 centímetros a la derecha y 15 centímetros a su izquierda. Estos problemas pues tienen simetría. Si esta distancia aquí es igual a, aunque en el dibujo mío no lo sea, ni lo sea jamás, yo soy malísima dibujando. Pero entonces esos dibujos tienen cierta simetría, por lo cual los módulos van a ser iguales. Recuerden que siempre entonces calculamos los módulos y después nos vamos a las direcciones. ¿Por qué los módulos primero? Porque son muy sencillos. Ni siquiera ustedes se equivocan en el cálculo de los módulos porque lo hace la calculadora. Así es que si se equivocan es metiendo el número en la calculadora, pero no haciendo el cálculo en sí, porque el cálculo no tiene ciencia. El módulo del campo magnético que crea una carga en movimiento es mu sub 0 sobre 4pi QV entre R cuadrado. Es decir, ese campo magnético se está formando porque la carga se mueve. ¿Ya? Estos son factores de simetría, esta es la constante de permeabilidad magnética y esta es la distancia al cuadrado. Pero la distancia ¿con quién? Es la distancia, simplemente es la distancia de separación entre la proyección perpendicular de la posición con respecto a la trayectoria o velocidad. Entonces, hay una cosa que es interesante aquí. ¿Quién es mu sub 0? Mu sub 0 es una constante de permeabilidad magnética cuyo valor es 4pi por 10 a la menos 7, por lo menos eso era hasta el año 2019, ya se ha cambiado. Teslas amperio sobre metro. Si no es Tesla amperio metro, es Tesla metro amperio, tengo que verificarlo. Vamos a ver, ahora lo verificamos. El asunto es que si tengo 4pi por 10 a la menos 7 y tengo 4pi en el denominador, se simplifica pi y solamente queda 1 por 10 a la menos 7 en el numerador. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el cálculo de ese módulo, que es lo más sencillo que se puede hacer, por eso vamos a hacerlo primero, ¿no? Siempre sale primero de lo más sencillo para no complicarse, ¿no? Entonces nosotros tenemos, dicen, bueno, ese 4pi del mu sub 0 ya está cancelando a 4pi en el denominador, por lo cual tendríamos 1 por 10 a la menos 7, multiplicando la carga que era 1.6 por 10 a la menos 12, multiplicando la rapidez que era 3 por 10 a la 6, 3 por 10 a la 6, y luego
Nos ha salido el 3. 3 por 10 a la 6. Y de allí vendría la división. Simplemente ya quedaría siendo R al cuadrado porque 4pi ya se simplificó, como hemos dicho, con la permeabilidad magnética. Si la distancia era 0.15, eran 15 centímetros me parece, o eran, si eran 15 centímetros, 0.15 al cuadrado, 0.15 al cuadrado, ya nos debe dar la respuesta. La respuesta da que ese campo es 21,3 por 10 a la menos 12 teslas en ambos casos. Lo que va a variar ahora va a ser la dirección. ¿En qué dirección? Bueno, vamos a ver cómo lo va a indicar. La dirección va a ser la dirección, vamos a decirlo así, la dirección la va a dar el producto V cruz R. V en dirección cruz R. Eso va a dar la dirección. Y esta dirección en este caso V, vamos a hacer primero en el caso A, V va hacia arriba, R iría hacia la derecha. Entonces, como es de V a R, es un giro horario, significa que eso va a dar negativo. Quiere decir que el campo en A tiene este valor, por ejemplo, el campo en A es igual a 21,3 por 10 a la menos 12 tesla en menos z. Obviamente que si está a la misma distancia, el campo en B también será 21,3 por 10 a la menos 12 tesla, pero ahora vamos a ver qué ocurre. En el caso B, la dirección de V sigue siendo arriba, pero ahora la dirección de R, es decir, la dirección que une esa dirección de V perpendicularmente con la distancia a la que se encuentra el punto B, requeriría un giro antihorario y eso entonces la pondría en menos Z. Quiere decir que el B daría en más Z, es decir, el giro antihorario da positivo y se pone la que no se ha mencionado. En este ejemplo 5 nos hablan de un conductor que está orientado en la horizontal. Nos dicen además que es un conductor muy largo. En realidad no tiene por qué ser tan largo, pero cuando ellos se refieren a que es muy largo, se refieren al hecho de que uno no conoce dónde están los bordes y que el punto de medición del campo que nosotros vamos a hacer se encuentra muchísimo más cerca que los extremos del susodicho conductor. Así es que, por ejemplo, vamos a establecer los siguientes vectores. Uno de ellos es el vector que va en la dirección que disminuye el campo, perdón, que disminuye el potencial. Aquí nos dice que el potencial está aumentando de derecha a izquierda, con lo cual quiere decir que el de la derecha es menor que el de la izquierda. Esto quiere decir que la dirección que vamos a asignar a este vector L es hacia la derecha. Y como los productos vectoriales tienen que ser estrictamente respetuosos del orden de la multiplicación, si voy de L a R,
por el camino más corto, en este caso será el camino horario, ese signo va a ser negativo. Como he mencionado, componente X y componente Y, la componente resultante, que es perpendicular a ambos en un producto cruz, nos da en menos Z. Quiere decir que ya sabemos cuál es la dirección de ese campo magnético. ¿Qué nos estaría haciendo falta ahora? Bueno, ahora simplemente nos estaría haciendo falta calcular lo que es el módulo de ese vector. Recordemos que todo vector se expresa como un módulo y cerca a una dirección. En este caso ya tenemos que la dirección es menos Z y el módulo, que siempre es positivo. En el caso de esta configuración en la que el campo magnético es solamente función de la distancia a la que se encuentra el punto de medición, y vale mu sub 0 i entre 2πr. Ahora, presta la casualidad que mu sub 0, a su vez, mu sub 0, no olvidemos, vale 4pi por 10 a la menos 7 teslas amperiómetro. Y por eso, cuando yo voy a simplificar 4pi por 10 a la menos 7 entre 2pi, arriba me queda 2pi. Arriba me quedaría 2pi. Digo 2 por 10 a la menos 7, porque el pi también se simplifica abajo. 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por 25 amperios y dividido entre 0.05 centímetros, es decir, entre 0.05 por 10 a la menos 2. Eso nos da la suma de 10 por 10 a la menos 3. 10 por 10 a la menos 3 teslas en la dirección de menos Z. Esa sería la respuesta, ¿verdad? O 10 nanoteslas, o 10 militeslas, o 10 por 10 a la menos 3 teslas en menos Z. Esa sería nuestra respuesta. El día viernes que vamos a practicar, entonces nosotros queremos ver el manejo de ustedes de los productos cruz, porque es lo más importante. Si se han dado cuenta, los dos capítulos van a punta de productos cruz. Muy bien, vamos entonces ahora a seguir al problema 6. Siguiendo con los campos magnéticos que se producen por el paso de la corriente, vamos a uno muy interesante desde el punto de vista tecnológico, que es el caso cuando uno, en lugar de tener el conductor rectilíneo, lo cierra sobre sí mismo y produce una espira que puede ser cuadrada o puede ser circular. El ejemplo que vamos a usar nosotros va a ser la espira circular, y vamos a decir que en este caso la corriente está yendo en esta dirección, pero además que se está hablando de una espira con un radio de 10 centímetros, que la corriente tiene un valor de 50 amperios, y nosotros queremos comparar, por ejemplo, lo que le está ocurriendo a una sola espira con lo que ocurre después cuando el arrollado que nosotros tenemos es de 20 espiras. 20 espiras. La agrupación de espiras se llama bobina, también le llaman solenoide, generalmente le llaman bobina cuando el radio y la altura del cilindro que se forma es prácticamente del mismo nivel, y le llaman solenoide cuando el radio de la circunferencia es menor que la longitud
Pero eso en realidad es cuestión simplemente como de semántica, realmente no es muy importante. Vamos entonces a ver el módulo de eso, ¿cuánto daría? El módulo del campo eléctrico debido a la configuración de bobina es del tipo mu sub 0 por I entre 2A. Pero refiriéndonos exclusivamente al eje que pasaría a través del radio, digamos, en ese lugar vale esto, un valor bastante constante y vale mu sub 0I. Así es que, si nosotros recordamos, en el denominador está 2, así que habría que hacer la multiplicación de 2 por pi y luego multiplicarlo por la corriente, por 1 por 10 a la menos 7, ya que mu sub 0 es 4 pi por 10 a la menos 7, pero al simplificarse con el 2 del denominador queda 2 pi por 10 a la menos 7 por I, que es la corriente, que son 50, entra y ya simplificamos entre el 2, así que simplemente quedaría simplificar entre el 0.10, que viene a ser el radio, con lo cual me da un campo magnético relativamente pequeño de 314 por 10 a la menos 6 teslas. Ese es el campo debido a la configuración de una bobina. Pero teniendo un poquito de hilo más y enrollando, fíjese usted, aunque está pasando la misma corriente, si usted en vez de darle una vuelta a la espiral le pone más, en este caso ellos nos dicen que 20, entonces el campo se va a amplificar, es decir, va a crecer. Precisamente va a ser mu sub 0 por ni entre 2a, es decir, esta expresión y esta son casi iguales, solo falta que a esta se le multiplique por la total de espiras, que en este caso son 20, con lo que eso nos daría un campo de magnitud 6, ya con las 20 vueltas, 6,28 por 10 a la menos 3 Tesla, que no es poquito, pero entonces ahora faltaría darle la dirección. Para darle la dirección, hay que recordar que al hacer la trayectoria cerrada, es decir, nosotros digamos que teníamos originalmente pues un conductor rectilíneo, lo más rectilíneo posible, entonces nosotros decíamos, bueno, la dirección que disminuye el potencial, yo voy a orientar la corriente en esa dirección y el campo magnético va a estar envolviendo todo esto. Por ejemplo, si fuera una dirección hacia allá, el campo magnético va a estar envolviendo todo esto, quiere decir que el campo magnético, dependiendo de donde toca, así mismo va a estar la dirección del producto. Cuando conformamos una espira, si la espira bastante circular, ¿qué ocurre? Que ella va a llevar la dirección, pero la dirección también va a ir cambiando de dirección, por decirlo así. Y entonces, sin embargo, el campo estaría entrando, siempre estaría entrando, si va, por ejemplo, en esta dirección, y siempre estaría saliendo, siempre estaría saliendo si está en esta dirección, y estaría entrando si viene en esta otra. Vamos a ponerlo acá, vamos a hacerlo con un dibujito para que se vea mejor. A veces es más fácil verlo con dibujos que con las manos. Con esta cámara así tan cerca no se puede apreciar. Lo que quiero decir es que no importa en qué momento nosotros lo agarremos. Supóngase que yo agarro el campo, en este caso en el que, digamos, la dirección de L va hacia arriba y la del radio hacia la izquierda. Yo tendría un L cruz R que sería del tipo Y positivo por menos X. Eso me daría Y positivo por menos
menos x de y a menos x sería antihorario, por eso sería positivo. ¿Sí? Quiere decir que en este campo, en este caso, las líneas de campo van saliendo. Pero si usted la prueba acá, también pasaría lo mismo, aunque ahora está bajando y este está a la derecha. Porque bajando multiplicado por la derecha también es positivo, porque también es antihorario. Entonces quiere decir que no importa en qué punto nos encontremos, esa es otra de las ventajas de la configuración circular o cerrada también, porque con la espiral también funciona igual, que se está reforzando el campo en la medida que aumentamos el número de vueltas, a sí mismo crece el campo, pero además de eso, que en la región central es muy constante y de alto valor. Entonces es una configuración interesantísima porque nos permite ahorrar corriente. Producir corriente es costoso porque hay disipación por efecto Joule, pero además esto también permite la simplificación. ¿Quién quiere tener un cable largo por ahí? Nadie, ¿no? Entonces las bobinas y ahora han mejorado muchísimo porque ahora además se tienen materiales en los que tú puedes transportar grandes corrientes sin tener grandes dimensiones del cable. Así que entonces la respuesta de esto sería 6,28T, sería el módulo, y la dirección, como nos han puesto que va en el antihorario, ¿sí? Una de las direcciones del antihorario va hacia arriba, entonces sabemos que esa es en la saliente, es decir, en la Z. 2 teslas. Nosotros vamos a estar trabajando esta sí, la de las espiras. Solamente vamos a estar trabajando el plano XY, no vamos a inventar otros planos, pero da igual, simplemente se hace el producto como haya que hacerlo, no hay ninguna dificultad allí, porque simplemente eso lo hace la calculadora. Muy bien, mis queridos estudiantes, y para finalizar esta práctica y para finalizar las clases nuevas de este semestre de Física 2, el último problema nos pide calcular la razón FL. ¿Qué es la razón FL? La razón FL, como su nombre lo indica, es la división o el cociente entre la fuerza que va a haber entre dos alambres que transportan corriente por unidad de longitud, por lo cual esto se daba a medir en newton sobre metros. Esta razón tiene el siguiente valor. Y tenemos entonces que destacar quién es quién en esto. En este caso nosotros vamos a tener, por ejemplo, I e I' son valores de corriente, obviamente tiene que estar en amperios si es el sistema internacional. R es la separación entre los dos conductores. En el caso que nos ocupa es 5 por 10 a la menos 2 metros. Entonces nos dice que el cable de 20 amperios está a la izquierda del observador. Bueno, aquí se puede calcular muy fácilmente la razón mu sub 0 entre 2pi es 2 por 10 a la menos 7 y se multiplica por estas cargas. Sería 2 por 10 a la menos 7 y se multiplica por las corrientes, perdón, que son 20 y 10 amperios, y todo eso se divide entre la separación, que es de 5 por 10 a la menos 2. Recuerden que ya hemos simplificado mu sub 0 con el 2pi, por eso no se pone 5 por 10 a la menos 2, y esto nos da
la razón de 8 por 10 a la menos 4 puesta en ENG, que son los prefijos del sistema, sería 800 por 10 a la menos 6 newtons por metros. ¿Sí? Ahora bien, lo que nos decía la teoría de esto, no nos explicaba realmente por qué ni cómo se iban a comportar, simplemente nos decía, bueno, cuando las dos corrientes van en la misma dirección, es decir, la dirección en que disminuye el potencial es la misma, que están dos más hacia menos, entonces esos alambres se van a unir, va a haber una atracción. En este caso podríamos decir simplemente, bueno, va a haber una atracción, pero sí me interesaría ya para terminar el curso que supiéramos de dónde se origina esa atracción. Bien, resulta, bueno, lo primero, hay atracción. La fuerza por unidad de longitud entre ellas es de atracción, ¿sí? Eso lo sabemos porque tienen el mismo sentido de las cargas. Pero, ¿de dónde surge esa atracción? Bueno, resulta que yo puedo utilizar, fíjese usted, que este conductor funcione como fuente de campo para este. Y la viceversa, que este sea fuente de campo de este. ¿Ya? Bueno, en este caso la distancia va a ser la misma. Pero si yo voy, digamos, y yo digo, bueno, el de la izquierda sobre el de la derecha, vamos a ver el campo aquí. En este caso tenemos que está bajando, ¿sí? Aquí, ¿qué le pasa a él? La corriente está bajando, que es la corriente engendrada por esta, ¿sí? Pero este punto, ambas están bajando, ¿sí? Pero para este, si yo estuviera midiendo un punto aquí sobre este sin considerar la corriente que tiene el mismo, sino viendo este de acá, entonces él estaría a la izquierda. Así que tenemos en este caso L, y a la izquierda tendríamos R. ¿Sí? Por otro lado, si yo estuviera midiendo en el otro algún punto, yo diría, bueno, la fuente está acá mirando hacia abajo y yo me encuentro a la derecha. Si yo veo entonces que este es L y este es R, ahora yo voy a tener que la dirección del campo magnético aquí es antihorario, por lo tanto es positiva. Y en este otro, no, perdón, este es horario, porque este es así de tarde de la noche. Este es horario, por lo cual el giro es negativo. Este es antihorario, por lo cual el giro es positivo. Entonces es que campos distintos se atraen. Y quedaría a ustedes calcular si es verdad por las direcciones de LR si campos iguales se repelen, como estaríamos esperando por lo que se ha visto anteriormente. Bien, jóvenes. Las clases como tales terminan pues con esto. En este caso, decirles que si en cualquier momento he cometido errores visuales, todos los del mundo, errores en juzgar sus intenciones, también bastantes, pero que siempre he tenido buena voluntad. Yo trato de moverme en las esferas de buena voluntad. Así es que espero que les vaya muy bien en el examen que hace falta. La próxima clase tendremos prácticas. Si ustedes desean alguna práctica el fin de semana en el curso, en el grupo de recursos F2, también la podemos hacer. También voy a ser más elástica con estos dos exámenes, tanto el conceptual como el de problemas. Voy a dejar más tiempo de las 2 horas reglamentarias. Recuerden que lo que pasó en el
examen 2 no es lo normal. Yo mido muy bien el tiempo de mis exámenes y en ese caso fue porque venía la coyuntura climática, pero bueno, gracias a Dios no nos ha afectado grandemente. Esperemos que sea así, aunque dicen que hasta el miércoles estamos en veremos. Esperamos entonces que ustedes disfruten de mucha salud en lo que queda del curso y en lo que queda del año académico. Pues yo estoy a la orden, ya ustedes saben mi teléfono, donde me pueden localizar, y espero pues que me hagan llegar las inquietudes que tengan antes del examen y no después de él. Hasta luego.